Si a usted ya le parece un despropósito la cantidad de horas que pierden nuestros padres de la patria escribiendo, debatiendo e intentando aprobar leyes, pues ahora entérese que hay algo mucho peor. Hay leyes que el Congreso da y que el Ejecutivo no las reglamenta. Son 53 las leyes que actualmente no están reglamentadas, cuyo plazo de reglamentación ya venció. Lo que está ocurriendo en la práctica es que el Congreso está aprobando leyes, ¿no? Y el Poder Ejecutivo las está vetando. Esta es la larga lista que el Departamento de Investigación y Documentación del Congreso y la Presidencia del Consejo de Ministros le enviaron a la Comisión de Descentralización con todas las leyes que no tienen reglamento. Solo en este gobierno hay 31 leyes que no fueron reglamentadas. ¿Qué significa esto? Pues que no se están aplicando bien. Si no se reglamenta, la ley no se puede aplicar. Y si se puede aplicar de una manera arbitraria. Tan solo para que se haga una idea de la desidia histórica que hay, mire esta norma publicada el 19 de junio del 2005 para establecer la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia. Esta norma tenía un plazo de 120 días para reglamentarse y ya cumplió 10 años sin ser reglamentada. Pero ocurre que en algunos casos, no sé si por desidia y en otros casos me parece que por conflicto de interés no quieren reglamentarlas, no les da la gana, ¿no? Hay leyes de todo tipo, incluso algunas que parecen muy inocuas. Por ejemplo, esta ley que sanciona la realización de llamadas malintencionadas a las centrales telefónicas de emergencia y urgencias, las famosas llamadas falsas a la central 105. Esta ley fue publicada el 25 de octubre del 2012 y el plazo que tenía para reglamentarse venció el 24 de diciembre de ese año. 3 años sin reglamento. Mire esta otra norma publicada el 22 de mayo del 2013 para crear el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, para que cualquier ciudadano se pueda atender en cualquier centro de salud y que los médicos puedan revisar su historial. Esa ley tenía que reglamentarse en septiembre de 2013 y hasta ahora no se hace. Hay otra, por ejemplo, de diciembre del 2010 que otorgaba protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía, que tampoco se ha reglamentado. Y es una ley cuyo plazo de reglamentación venció en marzo del 2011, ¿no? Y que otra vez, no creo que nadie se oponga a que personal de las Fuerzas Armadas, personal de nuestra Policía Nacional que se encuentre con una discapacidad como resultado de su trabajo en defensa de nuestro interés nacional pueda ser atendida adecuadamente. También hay leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la Ley 3299, que regula las armas de fuego, municiones explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, que fue publicada el 22 de enero de este año y tenía hasta el 18 de septiembre último para reglamentarse y no se ha hecho. Solo se conoce un proyecto de reglamento, pero que no ha sido finalizado. También hay una ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos que surgió después de la desgracia que enlutó al fútbol nacional tras el asesinato del hincha aliancista Walter Oyarse. Esta norma tenía que haber sido reglamentada como máximo en septiembre de 2013, pero hay tal desorden de leyes que no se hizo nada. Esa ley dejó, o mejor dicho, ignoró y soslayó otra ley que ya había tipificado la violencia en los espectáculos deportivos, aumentando la pena al máximo en un doble sentido. Sin embargo, esta ley que se promulgó, que además no está reglamentada, ignoró lo que ya estaba establecido en la ley anterior. Mire, por ejemplo, esta otra norma que establece medidas extraordinarias para que personas que hayan sido implicadas en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos contra la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas no puedan laborar en centros educativos. A esta ley de amplio consenso ya se le pasó el tren hace rato. Y ahí creo que estamos frente a un caso probablemente en el cual distintos ministerios están tirando la pelota, ¿no? Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, que no quieren asumir ninguno de ellos la responsabilidad de reglamentar una ley que fue resultado de un debate arduo, es cierto, pero que finalmente se aprobó, ¿no? Lo peor de todo es que este grupo de 50 normas sin reglamentación no son las únicas. El despacho de Mendoza ha encontrado que hay 40 leyes más a las que les falta que se reglamente alguno de sus artículos.
resulta que a veces ese artículo único o los dos artículos únicos pendientes de reglamentación son aquellos en los cuales se encuentra la carnecita de la ley, ¿no? ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, tenemos la famosa ley de la comida chatarra, ¿no? Y a la ley de comida chatarra se suma la del etiquetado de transgénicos, entre tantas otras. Lo que sostiene Mendoza es que o se trata de desidia o se trata de presiones de grupos interesados en que no se apliquen las normas. Acá se trata de leyes aprobadas, más allá que sean del gusto o no del Ejecutivo. Esta es información oficial. El Ejecutivo podrá decir que el Congreso no especifica adecuadamente qué ministerio debe hacer cada reglamento, que hay leyes que en la práctica ya han sido dejadas sin efecto por leyes posteriores, entre otros tantos motivos. Pero eso no los libra de la obligación de hacer que las leyes se puedan hacer cumplir.